Hola, buenos días. Estamos aquí con el doctor Pérez Segura, jefe de servicio de oncología del Hospital Clínico San Carlos, que indudablemente es uno de los puntales de investigación del IDISC, la oncología. Tiene una larga tradición en su grupo de investigación, en su servicio, Pedro, que tú has sabido mantener y potenciar. Entonces, me gustaría que resaltaras cuál es el beneficio de la investigación de cara al paciente, de cara a la sociedad. Bueno, el beneficio es tremendo, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de las cifras de supervivencia que tenemos en cáncer y uno analiza el histórico de cómo ha ido evolucionando, realmente cuando hay un punto de inflexión en el incremento de supervivencia es cuando se empieza a hacer investigación, vamos a decir, reglada, ¿no? Siempre se ha hecho investigación, pero pues con metodología de ensayo clínico, con incorporación de la biología molecular al conocimiento de la enfermedad, es cuando realmente empezamos a ver una separación ya de curvas respecto a lo que teníamos hasta ese momento. Estamos hablando de la década de los 60, 70, más los 70, que es cuando realmente empezamos a tener una... o incorporar a nuestro ADN los oncólogos la necesidad de, con nuestra asistencia, incorporar la investigación, ¿no? Lógicamente, en una patología donde hace 50 años la expectativa de supervivencia era de 20%, está claro que con lo que tenemos no damos ni de lejos la respuesta a la sociedad que tiene esa patología, y por lo tanto hay que investigar. Yo soy un defensor absoluto de que la investigación debe hacerse en los hospitales y, lógicamente, también en los centros más, vamos a decir, más académicos o más universitarios, pero si queremos hacer una investigación de incorporación inmediata o más rápida al paciente, las preguntas normalmente las deberemos plantear los clínicos, ¿no? Porque somos los que estamos todo el día viendo cuáles son las necesidades más imperiosas. Y además yo estoy muy a favor de que los pacientes también se incorporen a esto, ¿no? En los últimos años, y a través de la Unión Europea, el Plan contra el Cáncer 2030, se aboga por un papel más activo de los pacientes, no voy a decir el diseño, pero sí en el conocimiento de los estudios, en priorizar líneas de investigación, porque claro, ellos son los principales receptores de todos estos avances. Desde ese punto de vista, el impacto de la investigación en oncología sobre la sociedad tiene un impacto en cifras cuantificables clarísimo. Y eso se basa fundamentalmente en tres grandes áreas. El área de la prevención. Estamos en este momento con nuevas técnicas de diagnóstico precoz, tanto a nivel molecular como a nivel de imagen, etc. Tenemos la parte propia de identificación de qué pasa dentro de la célula para que en un momento dado una célula normal se convierta en una célula tumoral, y ese conocimiento de nuevos biomarcadores o de nuevas dianas nos permite el tercer punto, que es el diseño de fármacos, ¿no? Ahora mismo el diseño de fármacos es algo que hacemos en un despacho, en un laboratorio, no es la idea esta de Indiana Jones que tenemos de hasta hace unas décadas, donde bueno, pues mandaban a gente, a equipos, a buscar productos vivos, células, plantas, animales, que producían cantidad de sustancias muy tóxicas, y con eso se empezaba a purificar esa sustancia a ver si encontrábamos algo que pudiese ser útil. Eso, lógicamente, en la mayoría de los casos tiene un efecto citotóxico muy potente sobre la célula tumoral, pero también tiene un efecto muy potente tóxico sobre el paciente, sobre las células normales. Todo eso conlleva muchísimo tiempo, décadas, y además con una inversión económica tremenda, incluso de jugarse la vida a la gente. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Pues en esos avances de la investigación hemos identificado algunas dianas en las células tumorales sobre las que podemos actuar. Y entonces eso permite poder diseñar fármacos que primero se unan de una manera mucho más potente, con más afinidad a ese receptor que queramos bloquear, y además con menos efectos secundarios y con una actividad antitumoral más importante, ¿no? Esto es lo que conlleva que en los últimos años tengamos un disparo importante de supervivencia, y en este momento estamos entre el 50 y el 60% de supervivencia en cáncer, en función de que sean hombres o mujeres, ¿no? Por lo tanto, la investigación en cáncer clarísimamente ha demostrado que tiene una utilidad para la sociedad. No solo en cifras frías de supervivencia, pero que yo creo que es el endpoint más dramático que tenemos, pero más real, sino también en aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la calidad de vida. Es decir, esta investigación también permite mejorar moléculas que a lo mejor son muy activas oncológicamente, pero son muy tóxicas para el paciente. Entonces, pues bueno, las técnicas de anticuerpos que llevan fármacos, que se unen a un receptor de célula y que vierten dentro de la célula todo ese material, todo ese tratamiento antitumoral, permite reducir muchísimo la toxicidad del paciente con una alta efectividad, ¿no? Todo ese tipo de cosas yo creo que también afectan mucho a la sociedad. Y luego algo que es muy importante es también el que los clínicos hagamos investigación,
también ha hecho que la sociedad, los pacientes entiendan que sus médicos también intervienen en la investigación, que no solo aplican tratamientos que otros han inventado, sino que cuando les ofrecemos participar en ensayos clínicos, cuando les ofrecemos participar en proyectos más básicos, el que venga de su médico, esa propuesta siempre se acoge por parte del paciente de una manera más fiel o con más interés o con más garantías, ¿no? Porque es su médico el que está tratando su enfermedad el que además le propone, ¿no? Yo creo que eso genera una relación también con la sociedad de confianza y de entender que no solo te dedicas a utilizar lo que hay, sino que estás buscando cosas nuevas que poder ofrecer, ¿no? En nuestro centro en este momento tenemos más de 300 ensayos clínicos, ¿no? En este momento y bueno, tenemos un porcentaje de pacientes muy alto que participan en ensayos. Incluso vienen pacientes de otros hospitales para participar en nuestros ensayos. Todo eso creo que habla de cómo de importante es para la sociedad el que se haga investigación, ¿no? Y bueno, pues tenemos ya los datos pues, de donaciones de particulares, incluso de herencias, donde estamos viendo una tendencia a que la población quiere colaborar prácticamente, ¿vale? Yo no tengo un tumor, pero tener a alguien cercano, o esto me llega muy de cerca, y quiero donar dinero, ver cómo puedo. Eso cada vez lo vemos más, ¿no? Las donaciones por parte de la población. Por lo tanto, yo creo que el impacto de la investigación en la sociedad es clarísimo, tanto como participante en el propio proceso de investigación, como en la colaboración económica y, por supuesto, como receptor de esos avances para intentar curar la enfermedad o por lo menos prolongar la supervivencia. Sin duda, y sin duda el interés que siempre tenéis en que esos avances estén beneficiando al paciente en el menor tiempo posible. Has dejado súper clara cuál es esa repercusión tan beneficiosa para el paciente y la sociedad en su conjunto, pero ¿cuál es el beneficio a título personal para el oncólogo, para el médico, para ti en concreto, de, digamos, centrar también tu atención en la investigación, más allá de todo lo demandante que puede ser la actividad asistencial en sí misma? Bueno, yo creo que el oncólogo, por ser oncólogo, tiene la obligación de investigar. Y yo creo que un oncólogo que no dedique parte de su tiempo a investigación es difícil. La mayoría de los oncólogos, casi todos, hacen algo de investigación, cada uno en el área que puede, en función de sus intereses, de su capacidad, del centro en el que trabaja, etc. Y eso a pesar de que tenemos un trabajo que asistencialmente estamos absolutamente desbordados, ¿no? Es decir, el incremento de pacientes para nada va acompañado de un incremento de recursos humanos. Y no solo eso, sino que cada día el paciente es más complejo, el tumor es más complejo, los fármacos son más complejos e implica pues, más tiempo de dedicación a los pacientes. Pero aún así intentamos sacar tiempo para hacer investigación. Dentro de la oncología, una de las cosas buenas es que la investigación tiene un amplio abanico de posibilidades. Es decir, tenemos desde datos de vida real, con lo que no te va a implicar tener montado un gran laboratorio o tener que dedicar o trasladarte a otro centro para hacer investigación, sino que realmente es recogida de datos y que, bueno, enganchando ahora con todo el tema de inteligencia artificial, pues es una gran área de desarrollo, ¿no? Es decir, qué pasa realmente con los pacientes que reciben determinados tratamientos cuando ya lo estamos utilizando en el día a día y no en un ensayo clínico que es un entorno absolutamente artificial, muy controlado. Ese tipo de investigación es algo que no necesitas más allá de que te guste la investigación y poder revisar los historiales. Luego tenemos toda la parte de investigación translacional, que lógicamente los oncólogos pues tenemos un conocimiento muy limitado de toda la parte de translación, pero que bueno, pues en colaboración con nuestros compañeros que son investigadores más básicos, pues nos complementamos, ¿no? Nosotros tenemos las preguntas y el conocimiento médico y ellos tienen todo el conocimiento más de biología más básica. Yo creo que esto acelera, incrementa el conocimiento y además tiene un beneficio añadido y es que todos aprendemos muchísimo de los otros. Si nosotros aprendemos muchísimo de nuestros biólogos y los biólogos aprenden qué implicaciones tienen ellos, ¿no? Muchas veces cuando hablamos con nuestros compañeros de aquí de nuestro laboratorio, siempre digo, me gustaría que un día pasaseis consulta conmigo solo para ver el impacto del trabajo que tenéis. Sí, porque a veces parece, y yo he pegado parte de mi tiempo al acabar la residencia en el laboratorio, que el trabajo de laboratorio no tiene una aplicación al paciente y no es verdad. Es decir, todo el trabajo durísimo de laboratorio, con horas, con a veces fracasos, a pesar de tenerlo todo muy bien organizado, hay que animar a los investigadores a que vean, esos investigadores más básicos, que eso que están haciendo sí que repercute en la vida de la gente, ¿no? Y entonces yo creo que en ese aspecto la investigación también da la alegría de poder colaborar con pequeños granos de arena, pero no olvidemos, nosotros los oncólogos siempre decimos que ganar 3 meses para un paciente no significa ganar 3 meses, significa que en esos 3 meses puedo ofrecerle algo nuevo.
la velocidad con la que se incorporan nuevos avances nos permite ir haciendo una escalera de pequeños pasitos que cuando miramos para atrás el paciente lleva vivo 6-7 años. Si no le hubiese podido ofrecer la posibilidad de participar en esos proyectos de investigación, no hubiese muerto hace 6 años ya, ¿no? Y lo que hoy en día es un proyecto de investigación, mañana puede ser el tratamiento estándar. Por lo tanto, la alegría de poder colaborar de manera muy humilde con esos avances que vamos abordando en nuestros pacientes, yo creo que es una de las grandes consecuencias que tiene para los clínicos, ¿no? Y bueno, también por supuesto a nivel de gestión, yo en este caso a mí como jefe de servicio y como coordinador del grupo de investigación de oncología, el poder seguir manteniendo, como tú has comentado, es decir, este es un servicio y un hospital, porque no solo es el servicio, es el hospital, con una tradición investigadora muy importante, con el profesor Díaz Rubio que organizó toda esta parte cuando no había nada, el poder demostrar que no solo lo seguimos manteniendo, sino que hemos incrementado nuevas áreas de desarrollo, hemos incrementado el número de investigadores, el número de áreas, colaboraciones con otros centros de máximo prestigio y que empezamos a conseguir ya producción científica original que pueda tener un impacto a corto plazo con los pacientes, pues hombre, nos llena de orgullo, pero ya no es un orgullo, vamos a llamar, egocéntrico, es un orgullo de poder decir que los pacientes que vengan aquí van a poder tener acceso a proyectos de investigación que poder repercutirles ya directamente, que no es solo un proyecto en el que, bueno, esto puede servir para ayudar a futuras generaciones, sino que bueno, tenemos pacientes que gracias a esos proyectos siguen vivos, con buena situación y con la expectativa de poderles ir ofreciendo otros estudios, ¿no? Entonces yo creo que el acicate para el clínico es poder aportar un pequeño granito de arena en esa lucha contra esta enfermedad, que lógicamente requiere un esfuerzo extra porque, como digo, la desistencia te come y no te da la vida para hacerlo todo. Pero si tienes interés, realmente tienes capacidad, y más en un centro como el nuestro, donde realmente cualquier persona que quiere investigar tiene acceso a cualquier cosa. Tenemos cualquier entorno que se necesite en este momento y salvo alguna técnica muy concreta, podemos decir con orgullo que nuestro centro ofrece un amplio espectro de técnicas y de posibilidades, ¿no? Ya no solo de laboratorios, sino de inteligencia artificial, de herramientas de decisión, incluso más quirúrgicos de máximo nivel, ¿no? Yo creo que en ese aspecto el clínico le es muy atractivo poder dedicar parte del tiempo a la investigación, ¿no? Y aquí en nuestro servicio, desde que los residentes empiezan la especialidad, les insistimos mucho en que participen en proyectos, que hagan su tesis doctoral y normalmente tenemos siempre ahí un ejército de gente, de oncólogos, que donde van luego siguen haciendo investigación y además de una manera bastante productiva, liderando grupos tanto a nivel nacional como internacional. Has tocado temas muy interesantes como son el saber y poder, y tienes todo el mérito en haber mantenido y seguir manteniendo esa escuela que en cierta medida heredaste y sigues manteniendo, como digo, y como bien apuntas, potenciando con nuevos éxitos. Y también esa complementariedad de esos equipos multidisciplinares que tú has sabido también mantener en tu entorno, que como dices, bueno, pues va aportando cada uno desde sus distintas experiencias y expertise, pues para... Hoy es imposible investigar de manera individualizada. Sí, yo creo que el investigador que va en esa línea realmente no entiende qué es investigar en oncología. Creo que en general, pero en oncología más. Es decir, son sistemas muy complejos, con un montón de elementos a la vez funcionando, y lo que necesitamos es gente con visiones amplias y que sepa trabajar en equipo, ¿no? Pero vuelvo a decir, eso por un lado, aunque haga más compleja la actividad, nos enriquece muchísimo, ¿no? Este es un servicio donde tenemos sesiones conjuntas, seminarios con investigadores básicos, los seminarios del instituto, es decir, hay una cultura, ¿no? bueno, que hay que tener conocimiento de eso y sobre todo que te abre los ojos a bueno, pues iniciativas que a lo mejor no te habías planteado cuando llega una nueva técnica o cuando llega un nuevo planteamiento con una línea de investigación nueva, poderlo aplicar a tu entorno, ¿no? Nosotros, por razones obvias, tenemos que estar muy parcelados en patologías, porque esto es enorme ya el conocimiento, pero todos estos temas de investigación son muy transversales, por lo tanto, el poder escuchar a alguien con una nueva técnica nos abre los oídos y los ojos a cualquier unidad, porque puede ser aplicable a cualquier entorno, ¿no? Y el disponer, que yo creo que es la riqueza más grande que nosotros aportamos en un hospital, que son los pacientes. Es decir, el que el paciente colabore, la posibilidad de tener las muestras, la posibilidad de tener compañeros de distintas especialidades que te aportan también otros puntos de vista, yo creo que eso es fundamental y no se puede desperdiciar el más mínima muestra, la más mínima momento de explicar a los pacientes la importancia de su colaboración, ¿no? No sería
no sería ético por nuestra parte desaprovechar todo eso, porque cada vez que desaprovechamos eso, desaprovechamos la posibilidad de mejorar algo la vida de la gente. Y en la medida que podamos tenemos que intensificar toda esa parte, ¿no? Y más allá del voluntarismo de los profesionales, de como bien apuntas, pues el mantener esa actividad investigadora para enriquecer su propio ejercicio profesional, ¿tú crees que está faltando algo, quizás más a nivel administraciones, a nivel gestión, para valorizar todo ese interés que el profesional está otorgando a la investigación a la hora también de su desarrollo y de su carrera profesional? Estoy totalmente de acuerdo, pero incluso yo me daría un paso atrás, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar en las facultades. Yo creo que tenemos que empezar en el pregrado a trasladarle a los alumnos de medicina la importancia de la investigación. Parece que todo ya está resuelto, que muchas enfermedades se curan, que simplemente saber lo que toca y ponerlo. Yo creo que no, yo creo que hay que insistir en la importancia del clínico investigador. Pero claro, lógicamente cuando llega ese médico a un hospital, quiere dedicarse a investigación y se encuentra el panorama que se encuentra, pues dice, pues esto no es lo que yo me había planteado. Entonces yo creo que la carrera investigadora tiene que tener el mismo reconocimiento que una carrera asistencial, el mismo. Es decir, al final tú estás trabajando para la sociedad en un ámbito que no es todo el tiempo atender enfermos, pero que parte de tu actividad la dedicas atendiendo pacientes y que eso que estás haciendo repercute en los pacientes. Por lo tanto, yo creo que tiene que reconocerse de igual manera a las personas que dedican parte de su tiempo. Yo creo que ya ha pasado esa época que existía, que parecía que los clínicos que se dedicaban a investigación lo que querían era no ver pacientes, ¿no? O inventarse algo para no estar en consulta. Yo creo que esto ya queda más que demostrado, que el clínico investigador es una figura a proteger, a potenciar, y lógicamente esto viene pues de contratos en condiciones, reconocimientos en carrera profesional, pero bueno, pasa algo parecido en gestión. En gestión, los clínicos que se dedican a gestión tampoco les cuenta su carrera profesional, por ejemplo. ¿Y qué pasa? ¿Que gestionar un hospital no es lo suficientemente importante como para que no te cuenten tu carrera profesional? Cuando sacrificas, pues a lo mejor publicaciones, etcétera. Yo creo que efectivamente hay que dar una vuelta si realmente queremos potenciar la investigación, y no se nos olvide que somos un país que exporta talento. Es decir, no es que no tengamos talento, tenemos una gran cantidad de talento que lamentablemente después de formarlo, de ilusionarlo y de generar una serie de objetivos, se benefician de esto otros países. Entonces yo creo que ya va siendo hora de que alguien asuma que no podemos perder ese talento y nutrir de los recursos, ya no solo recursos administrativos, contractuales, etcétera, sino también en recursos materiales. Es decir, se necesitan espacios, se necesitan facilitar la colaboración entre centros, ¿no? Y a veces, esto es lo de que eres inocente hasta que no se muestra lo culpable, en lo contrario, pues a veces parece que los clínicos que hacemos investigación estamos en el otro lado, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, y mientras eso no cambie, pues lamentablemente seguiremos teniendo una sangría, aunque ya hay algunas medidas por parte del Carlos III, ¿no?, para rescatar talento. Pero yo creo que por un lado hay que rescatar, pero por otro lado hay que evitar que sigamos perdiendo gente, ¿no? y potenciar. Pero yo empezaría, como digo, yo creo que empezar en el pregrado. Yo creo que empezar en el pregrado a explicarle a los alumnos la importancia de que parte de su actividad la dedican a la investigación, ¿no? Y tú que has estado implicado desde mucho tiempo atrás en una consulta de genética en cáncer de mama, ahora que acabamos de celebrar el Día Mundial del Cáncer de Mama, me gustaría que apuntaras la necesidad, parece que ya se va a concretar, de la especialidad de genética como tal, y en esta versión en la que parece que se va a concretar clínica y asistencial, parece como, clínica y básica o de laboratorio, genética clínica, genética de laboratorio, quizás como una doble especialidad. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Yo creo que hay que regular las especialidades. A mí eso me parece fenomenal y creo que tienen todo el derecho del mundo a que eso se regule, y no olvidemos, si no me equivoco, que somos el único país de Europa que no tiene reconocida la especialidad de genética clínica, que es como se conoce, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa situación es anacrónica y hay que regularla. Ahora, dividirlo en dos especialidades no lo tengo muy claro. Yo creo que si queremos tener servicios de genética que atiendan a pacientes, pues bueno, deberían estar formados de una manera única. Pero bueno, entiendo que los que más saben de esto son la gente que se dedica a esto de manera rutinaria, y quiero pensar que es una propuesta por parte de los compañeros que ya se dedican a la genética, porque entienden que es la manera, creo yo,
que dan mejor servicio a la población. No olvidemos que estamos hablando de una especialidad, y no estamos hablando de una titulación. Es decir, por lo tanto, entiendo que cuando uno diseña un programa de formación y propone al Ministerio que se haga de esta manera, es porque en quien piensan es el paciente y en las implicaciones a nivel de salud y de sanidad, no tanto en la formación individual de esos profesionales que ya estén o que quieran estar. Entiendo que cuando hacemos eso siempre se hace con la intención de cuál es la mejor formación y la mejor organización para dar el mejor servicio a los pacientes. Si ellos consideran que la fórmula para dar ese mejor servicio es que esté separado, pues bueno, entiendo que tendrán sus razones, ¿no? Pero bueno, como digo, me parece que es obligado que exista la especialidad, por supuesto, y que bueno, que yo creo que en todos, es decir, vivimos la época de la medicina genómica y necesitamos tener gente preparada en todos los hospitales que nos ayuden a todos, pero siempre, y eso también insisto mucho, todos somos eslabones de una cadena. Es decir, aquí no se trata de que haya una especialidad que se dedica a ver todos los trastornos de genética, sino que todos trabajemos juntos, ¿no? Entonces, que si hay problemas de cardiogenética, trabajen los cardiólogos, con los genetistas, con el radiólogo y con todos los implicados. En oncología hereditaria, que es el campo al que yo me dedico, yo estoy encantado y tenemos una relación excelente con nuestras compañeras de genética. Intercambiamos comentarios, discusiones, pruebas, etcétera, y funcionamos muy bien. Yo creo que al final, voy a decir lo mismo, si tenemos claro que es nuestro objetivo, que es dar la mejor atención a los pacientes y a sus familias, lo que tenemos que hacer es ir todos de la mano y que la cadena sea lo más fuerte posible y no que haya eslabones débiles, ¿no? Entonces, el que no exista la especialidad para mí es un eslabón débil en este momento y genera además probablemente desconcierto también entre la población o entre otros compañeros que a veces no saben quién lleva estas patologías. Por lo tanto, yo lo veo como algo útil y vuelvo a decir, el que se divida en dos, no lo tengo claro si esto es lo mejor, pero lo que sí que espero es que esa propuesta tenga como objetivo dar la mejor atención a la población, que es para quien trabajamos, ¿no? Esperemos que así sea, sí. Y ya por último, el mencionar, estamos en el siglo XXI, es ya moneda corriente hablar de inteligencia artificial, de todas esas nuevas tecnologías que permiten aplicarla. ¿Consideras que hay alguna traba en la incorporación de todo ese conocimiento a lo que es la actividad asistencial? ¿Algún obstáculo que fuera urgente solventar o consideras que bueno, que se va incorporando con la prudencia que también es necesario para proteger a los pacientes? Yo creo que hay una debilidad y una barrera, ¿no? Es decir, la debilidad es que todavía no tenemos una formación adecuada en este tipo de herramientas. De todos oímos hablar mucho, algunos somos usuarios a nivel ocio de este tipo de herramientas, pero yo creo que tenemos que formar a la gente, incluso vuelvo a decir en el pregrado, pero por supuesto nosotros vamos a empezar un curso ahora aquí con la unidad de innovación nuestra de inteligencia artificial para el servicio de oncología, incluidos nuestros compañeros de investigación más básica también, porque entendemos que lo primero es saber qué da de sí, pues por lo que hemos comentado antes, para saber luego cómo puedo aprovechar esas herramientas en mis preguntas, en mi actividad, ¿no? Por lo tanto, lo primero es formación, eso lo veo como una debilidad, pero solucionable. Y segundo, sí que hay una barrera, y no es una barrera nuestra de aquí, es una barrera global, yo creo que de la Unión Europea también, fundamentalmente, y ese todo el tema de protección de datos. Está claro que la población, y todos somos población, no estamos excluyéndonos, se nos tiene que proteger en ese aspecto de quién tiene acceso a nuestros datos, de qué manera, etcétera. Pero sí que es verdad que a veces el tener excesivas restricciones en todo este tipo nos hace poco competitivos. Y en este mundo que nos toca, el ser poco competitivos conlleva retraso en el diseño de fármacos, retraso en diseño de moléculas de diagnóstico, retraso en datos epidemiológicos que nos permitan identificar grupos de riesgo, etcétera, etcétera. Porque, bueno, lógicamente, pues bueno, los chinos van muy acelerados en este tema, van disparados en comparación con Europa, pero claro, la población china tiene unas características que no en todo podemos extrapolarlo a lo que pasa en la Unión Europea, ¿no? En cuanto a datos de genética, por ejemplo, o en datos de tolerancia a fármacos. Eso ya también tenemos mucha experiencia en que no metabolizan igual los fármacos la población asiática que la población europea. Por lo tanto, yo creo que habría que intentar, por supuesto, sin perder ese control de la información, dinamizar y facilitar el que se puedan compartir esos datos y explotarlos, ¿no? Eso es complejo, yo entiendo que es muy complejo, pero a veces nos dormimos pensando en aspectos más legalistas o más administrativos y el tiempo pasa muy rápido
y perdemos oportunidades, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que esa es la barrera, bajo mi punto de vista, más importante. La tecnología no es una barrera, la tecnología cada día nos va a ayudar más. Y bueno, dentro de nuestro hospital pues tenemos una unidad de innovación muy potente con la que ya estamos trabajando del servicio de oncología en diferentes proyectos de inteligencia artificial y que esperamos que sean de utilidad, sobre todo lo que he ido comentando a lo largo de la charla, que podamos sacar productos de rápida aplicación a los pacientes, o sea, para decidir qué posibilidades tiene un paciente de tener más toxicidad o qué posibilidades tiene un paciente de responder mejor a un tratamiento gracias al análisis con estas herramientas de miles y miles de datos que tenemos de estos pacientes, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que la gran barrera es facilitar el acceso a los datos, por supuesto que protegiendo a la población de su mal uso, ¿no? Efectivamente, bueno, una vez más se ve tu voluntad de no querer perder ni este tren ni otros, y eso es lo que mantiene a tu línea de investigación y a todo el servicio del grupo como dicen, en primera línea de la investigación mundial. Muchas gracias, Pedro. A vosotras. Enhorabuena por el buen trabajo hecho. Muchas gracias a todo el servicio.